¿Qué es la democracia? Según la ONU, es la voluntad libremente expresada por el pueblo y está estrechamente vinculada al imperio de la ley y al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La democracia, entonces, es en tanto una forma de gobierno como de organización social, a través de la cual el pueblo, mediante unos mecanismos especiales de participación, tiene la tarea de tomar decisiones políticas que respondan a la voluntad y necesidades de la colectividad. Algunos elementos esenciales de la democracia es el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, libertad de asociación, libertad de expresión y de opinión, acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley, la celebración de elecciones periódicas libres y justas, por sufragio universal y por voto secreto, como expresión de la voluntad de la población, un sistema pluralista de partidos, organizaciones políticas, por supuesto, la separación de poderes, la independencia del poder judicial, la transparencia y la responsabilidad de la administración pública, medios de comunicación libres, independientes y pluralistas. Ahora bien, ¿qué son los valores democráticos? Los valores de la democracia son aquellas cualidades que se deben poner en práctica dentro de cada grupo social para establecer y mantener el orden, progreso y buena relación entre cada individuo. Los valores de la democracia, entonces, son un conjunto de valores éticos y sociales fundamentados en una serie de creencias, conductas, métodos, ideas y comprensión de la política. Algunos valores presentes en una sociedad democrática son, por ejemplo, la libertad, el pluralismo, la igualdad, la justicia, la libertad de expresión, la participación, el respeto, la inclusión, la tolerancia, la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Por qué entonces creemos que es importante apropiarnos y defender estos valores? Los jóvenes tienen la potestad de defender su derecho a vivir en democracia y disfrutar de sus beneficios, conocer cuáles son y por qué son importantes. Una ciudadanía responsable parte de la apropiación de nuestros derechos y responsabilidades. No dar por sentado a la democracia y defenderla por todos los medios, por supuesto que es tarea de todos. Más de la mitad de la población mundial es menor de 25 años. La juventud actualmente enfrenta enormes desafíos como, por ejemplo, el cambio climático, el desempleo, las desigualdades y la exclusión, por mencionar algunos. Muchos migran en respuesta de estas problemáticas. Mientras tanto, los jóvenes se conectan y dan voz a los problemas que les importan. Es por eso que se utilizan diferentes herramientas, plataformas y mecanismos de expresión. Podemos aseverar que el arte es parte de la democracia, porque es parte de la libertad de la gente, de los grupos, de sus culturas, tradiciones y creencias. ¿Y qué es la democracia? ¿No es acaso la manifestación de los pueblos, como lo venimos diciendo? Entonces, la música como herramienta para la expresión de esos valores democráticos se convierte en una pieza fundamental para la construcción de la sociedad. La música es una expresión artística. La música expresa cultura, pasiones, emociones, protestas, política. La música es un canal y el instrumento a través del cual quienes la crean hablan, dicen y expresan algo con respecto a una situación o circunstancia. En ese sentido, la música es libre y puede decir básicamente lo que quiera. De esta manera, la música puede ser una expresión de todos y, por supuesto, de todas las culturas, sociedades, grupos e incluso la música es libertad de expresión pura. Por ello también hay casos donde se busca acallarla, ¿no? Hemos visto cómo hay ocasiones que se busca acallarla. La música puede verse como un ejercicio de lo que representan los valores democráticos, aunque a veces algunas letras no guarden mucho respeto. Pero dentro de todo, la música es libertad, es inclusión, participación y pluralismo, puesto que expresa lo que quiere dejando participar de ella a quien quiera escuchar sin importar sexo, color, raza, religión, ideología o creencia. Hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, o sea, todos tenemos acceso a ver la vida y ver el mundo desde la mirada de otra persona, ¿no? A través de la música. Entonces la música puede unir y manifestar a diestra y siniestra y puede ser interpretada de distintas maneras. Por ello, la música es para mí una pieza súper importante de la cultura democrática y de sus valores.
La música, como cualquier otro modo de expresión artística, ha servido a lo largo de la historia para expresar momentos trascendentales para la humanidad, sobre todo en aquellos momentos de desolación o de gran exaltación, por supuesto, de victoria. O sea, hay muchísimos escenarios donde la música ha sido protagonista. La música para mí ha servido como medio intransigente de protesta y de denuncia de los enemigos de la democracia, la paz y los derechos humanos, así como la exaltación de la paz y de un mundo mejor. Me gustaría en este video dejarles algunas expresiones musicales de este tipo, recientes y no tan recientes, que les dejaré en la descripción del video para que, bueno, puedan verlas, las puedan escuchar y me digan qué les parece, y además, bueno, puedan anexar o comentar otras que ustedes creen que entren dentro de esta categoría y podamos entonces incluirlas. Ahora sí, ya para concluir, quiero decirles que me siento profundamente agradecida de ser parte de este programa de formación, el cual estoy segura está brindándoles herramientas extraordinarias para su crecimiento personal, profesional, y que además les va a dar las herramientas no solo para quedarse ustedes con ese conocimiento, sino transmitírselo a las nuevas generaciones que tanto necesitan este tipo de información. Espero que hoy más que nunca ustedes se conviertan en unas embajadoras de los derechos y los valores de la democracia y que utilicen la música como una herramienta de expresión y de una voz, ¿no?, para hacer escuchar la voz de los que no tienen voz. Así que me despido de ustedes en este video. Mi nombre es Eva Sabariego, soy fundadora y directora ejecutiva de Empodérame, y es para mí un verdadero placer haberles acompañado en este módulo donde hablamos un poquito sobre la democracia, los valores democráticos y su relación con la música. Hasta luego. Hola, mi nombre es Denise Peñalver. Soy violonchelista, oriunda de Guatire, Estado Miranda. Mis inicios musicales fueron en casa, con mis padres, desde que tengo uso de razón, ya que mis padres también son músicos y ambas partes de mi familia se desarrollan en las diferentes ramas de las artes. Inicié mis estudios musicales en el núcleo de Guatire, luego en el núcleo de Guarenas, pasando y escalando por las diferentes agrupaciones de estos núcleos, hasta llegar a la Orquesta Francisco de Miranda y otras agrupaciones de Caracas. Aprendiendo de grandes maestros formados dentro del sistema de orquesta, como el maestro Félix Briceño, que se encuentra en Turquía, Ron Davis Álvarez, director y fundador de la Dream Orchestra en Suecia, entre otros grandes maestros como el maestro Andrés González, quien junto con un gran equipo prepararon a las orquestas infantiles que representaron nuestro país en el Festival de Salzburgo del 2013, con niños entre 9, 10 y 11 años. También me he formado por grandes maestros violonchelistas como la gran maestra Argelia Martínez, Germán Marcanos, Edgar Calderón, entre otros grandes maestros del violonchelo. Envuelta en este hermoso mundo musical, me apasionó enormemente con la educación. Y al acercarse el momento de ingresar a la universidad, no dudé ni un segundo en presentar mis pruebas para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la cual me quedaba bastante cerca, y con mi apretada agenda de ensayos y conciertos, clases particulares del instrumento, clases en estos núcleos donde me formé, culminé mis estudios pedagógicos en esta hermosa casa de estudio. Actualmente soy licenciada en Educación Musical y me encuentro en Perú. El sistema de orquestas juveniles de Venezuela fue fundada en 1975
por el maestro José Antonio Abreu. Como institución, propone la práctica colectiva e individual de la música a través de orquestas sinfónicas y coros, y tiene como principal objetivo la organización social y el desarrollo humanístico. El Sistema Nacional de Orquestas ha tenido innumerables premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, como con las grandes entidades como la UNESCO, la ONU, la OEA, UNICEF, y entidades de diferentes países que promueven la cultura, las artes y las ciencias. La grandiosa trayectoria del sistema de orquestas se refleja en los hechos visibles en la actualidad, tanto con números y hechos. Los innumerables miles de chicos dentro del sistema de orquesta, beneficiados con 400 núcleos dentro de todo el país y más de 1000 módulos desplegados por todo el país. El maestro José Antonio Abreu, músico, compositor y director de orquestas, maestro de grandes agrupaciones, creador de este grandioso sistema, no solo rompió los paradigmas de la enseñanza musical, que además de ser gratuita, hoy día es un derecho de todos los chicos en todo el país, incluyendo a más de miles de niños, ayudándolos a través de los principios del trabajo, la disciplina y a construir sus propios destinos y profesiones. Entre las agrupaciones del sistema de orquestas consideradas profesionales se encuentran las Sinfónicas Simón Bolívar, A y B, el Coro Nacional de Orquestas Simón Bolívar, la actual Orquesta Juan José Landaeta, la cual se formó con la unión de las antiguas Sinfónica Teresa Carreño y Sinfónica de Caracas. También se encuentran dentro de este grupo la Orquesta Francisco de Miranda, y variando un poco los géneros, también existe la Orquesta Barroca y la Big Band Jazz. El sistema de orquestas también se ha esforzado por formar excelentes directores de orquesta, como el gran Gustavo Dudamel, entre los más jóvenes. También el maestro Rafael Pallares, quien acaba de ser elegido como director de la Orquesta de Montreal. También como el antes nombrado Ron Davis Álvarez en Suecia, y la actualmente nombrada Gladys Marley Badel, reconocida recientemente por su participación en el concurso internacional de mujeres directoras en París. El maestro Diego Amateus también. Y entre los no tan jóvenes, pero muy reconocidos, también se encuentra el maestro Alfredo Rugeles y el gran Rodolfo Sanglimbelli, entre otros muchos grandes maestros. El sistema de orquestas es un gran legado a Venezuela, un modelo educativo y artístico que inspira iniciativas de todo el mundo y que está presente en más de 70 países, siendo la plataforma social y humana sobre la cual se han formado diferentes propuestas musicales dentro de otros países. Entre los músicos más emblemáticos que han hecho historia en el sistema de orquestas, tenemos a Edison Ruiz, contrabajista ejecutante en la Orquesta Filarmónica de Berlín, aceptado cuando apenas tenía 17 años. El violinista Alejandro Carreño, ex corcentino de la Orquesta Simón Bolívar. El maestro William Molina, ejecutante del violonchelo como solista en México. Gonzalo Hidalgo, ejecutante de fagot en Colombia. Profesor en Iber Academy. Germán Marcano en el violonchelo, ganador de innumerables premios y actualmente en Estados Unidos. El eslogan tocar, cantar y luchar, ese grandioso emblema que repetimos los músicos formados en el sistema de orquestas,
es más que una frase, es lo que nos representa como sistema, como personas tocando, cantando y luchando, a pesar de las diferentes situaciones que se puedan estar presentando. Ese núcleo donde un pequeño niño despeja sus temores y fluye como pez en el agua. Ese padre colaborador que cuida y apoya para el núcleo al que pertenece su hijo. Donde niños huérfanos encuentran refugio y protección, y a todos estos los forman con valores, disciplina y mucha perseverancia para hacer de él un individuo óptimo y eficaz, tanto social como profesionalmente. Me siento muy agradecida por haberme invitado a participar en estos grandiosos cursos. Muchas gracias. Bienvenidas, mi nombre es Argenis Rivero, soy profesor de violín y viola, además de músico con más de 15 años de experiencia. Y el día de hoy vamos a conocer un poco sobre la música moderna. Y lo primero que tenemos que puntualizar es qué es la música. Según Miguel Astor en su libro El solfeo para hoy, la música es el arte de elaborar discursos sonoros en el tiempo. Desde que comencé a compartir mis conocimientos y di mis primeros pasos en la música, siempre definir en términos qué es la música ha sido complicado. Y de hecho, ustedes mismos les reto que lo digan con sus propias palabras y se van a quedar pensando, porque sabemos qué es, sabemos qué significa, pero no podemos ponerlo en palabras porque nunca lo hemos hecho. Así que esta definición me parece bastante buena porque engloba todo. Primero, es un arte. Segundo, tiene sonidos. Es el arte de elaborar discursos sonoros. La música son sonidos. En el tiempo, porque tiene que haber ese espacio y ese tiempo para que se produzca. Y discursos porque engloba lo que es el concepto. Ya partiendo o estableciendo lo que significa la música, quiero repasarles un poquito de la historia para llegar a la música moderna. Todo lo que ha sucedido antes de ella. Y vamos a comenzar con el Renacimiento. Esta no es la primera época en la historia de la humanidad, pero sí es la que se tiene un poquito más de información. Antes de la época del Renacimiento, tuvimos los años antes de Cristo, tuvimos la era antigua, la época medieval, que hay muy poca información. Sí podemos acotar que en la época medieval se caracterizó por tener los cantos gregorianos y la llegada de la polifonía, la cual, les explico, la polifonía es la suma de varios sonidos, es decir, por ejemplo, un coro de 4 voces. Eso es una polifonía, 4 líneas melódicas juntas. Antes, en los cantos gregorianos, solo había una línea melódica, que era interpretada por una persona. Volviendo al Renacimiento, que es a partir de los años 1400 hasta los 1600, este se destacó por el conocimiento y la herencia cultural griega, donde además también se comenzó a encontrar música con letras que no eran latín. Ahora pasaremos al barroco, que fue desde el año 1600 hasta el año 1750. En esta época podemos resaltar la aparición de la ópera, que cambió la forma en que se escribía y se hacía, creando este nuevo género, el cual era una combinación de teatro, danza y música, todo puesto sobre un escenario y con una historia, lo cual era algo que no sucedía en esa época. Entonces es importantísimo resaltar este hecho, porque antes de la ópera habían, por ejemplo, en la música habían conciertos de cuarteto, conciertos de música de cámara, es decir, con puros instrumentos de cuerda o instrumentos de viento, pero nada más era un evento con sonido. Entonces, cuando llega la ópera, es un cambio radical, porque ya comienzas a tener una historia. Es como ver ahorita en la época una novela musical. Eso es la ópera. Entrando a la época clásica, que es en el año 1750 hasta 1820, nos encontraremos con una época más racional, donde el formato de la orquesta sinfónica nace como tal.
el que conocemos el día de hoy, con su fila de cuerdas, percusión, vientos. Y en este periodo es importante resaltar que todo era muy organizado y lo puedes encontrar en la música como Mozart. Todo era muy corto, todo era muy elegante. Pasando al romanticismo, que es la siguiente época, que es desde el año 1820 hasta el 1910, en este periodo nos encontramos con que la música pasó a un plano más emocional, más expresivo, a diferencia del clasicismo, que todo era racional y sereno. En esta época podemos encontrar mucha música melancólica, con mucho sentimiento, el cual hizo que todo fuera mucho más expresivo. Además de que las orquestas sinfónicas empezaron a agarrar masa, porque antes de la época romántica las orquestas eran pequeñas, de 50, 40 personas, mientras que en el romanticismo empezaron a agarrar fuerza instrumentos como el trombón, que no eran tan protagonistas, y ahora sí muchos instrumentos de percusión fueron agregados, y así la orquesta se convirtió en una masa de 80 hasta 100 personas. Y ya llegando a la época moderna, porque sí, la época moderna es desde 1910, no desde ahorita. Entonces, desde 1910 hasta la actualidad estamos en la época moderna. En el inicio de esta época ha ido evolucionando la música de una manera que no tienen idea, debido a que han surgido cientos de géneros musicales, ya sean tradicionales, académicos y populares. Porque el reggaetón, sí, es un género, pero es un género popular. Mientras que, por ejemplo, en Venezuela, el llanero ya es un género tradicional. Eso es importante destacar, que vienen entrando en lo que es la época moderna. Ya conociendo un poco de la historia de la música, vamos al primer punto de la clase, que es el aprendizaje y la enseñanza de la música en esta era moderna. En la actualidad nos encontramos con que la tecnología ya forma parte de nuestras vidas, siendo o trayendo una gran variedad de aspectos positivos y negativos que influyen en la música y en lo que representa el ciclo de aprendizaje de la misma. El mejor ejemplo que podemos encontrar lo tenemos aquí en nuestro país con el Sistema Nacional de Orquestas. En 1975, el maestro José Antonio Abreu, después de varios años en la movida musical y tratando de realizar esta acción, fundó la Acción Social para la Música, lo que al cabo de varios años se convirtió en lo que es el Sistema Nacional de Orquestas, el cual es un proyecto social que busca llevar al mayor número de niños, niñas, jóvenes y hasta adultos la oportunidad de aprender música, tocar un instrumento, sin importar su grupo social, raza, nacionalidad y sin ningún costo monetario. Y por eso menciono el sistema de orquestas en la clase, porque antes, en las épocas pasadas, aprender a tocar un instrumento no era tan fácil, porque tenías que tener o un familiar músico, un conocido que te enseñara, o por tus propios costos pagarlo a un profesor que en esas épocas no era muy económico. Entonces siempre fue para un grupo reducido. Y en la actualidad es muy fácil aprender a tocar un instrumento, ya que aquí en Venezuela tenemos que puedes ir a un núcleo, aprender en el sistema o por internet, que es lo que nos va a conectar al siguiente punto, que son las plataformas y espacios online. El internet juega una pieza fundamental en lo que es el aprendizaje de la música, ya que con el internet puedes buscar la información que desees en el segundo que quieras. Y hay una gran variedad de plataformas que nos ofrecen diferentes servicios donde se ve involucrado lo que es la música, como por ejemplo buscar videos, buscar cursos, tutoriales, presentaciones, entre otras. Así que les he traído una lista de aplicaciones, páginas web y programas que les ayudarán en todos los aspectos relevantes de la música. La primera que tenemos es YouTube. Ya todos sabemos que YouTube es una plataforma donde puedes conseguir cualquier tipo de videos. En nuestro caso nos interesa porque podemos ver conciertos de instrumentos, conciertos de bandas, de cantantes, documentales, presentaciones, tutoriales, lo cual es bastante beneficioso. Google, que es una plataforma de búsqueda de información, aquí podemos buscar y encontrar cualquier tipo de información relevante. Y MSLP es una biblioteca gratuita de partituras que viene de la gente de Wikipedia.
la cual nos permitirá encontrar cualquier tipo de partitura que busquemos, siempre y cuando sea de las épocas pasadas a la época moderna, porque en la época moderna surgió los derechos de autor. Entonces, las partituras que tienen derecho de autor no las vamos a conseguir ahí porque hay que pagarlas, y es una biblioteca gratuita. Y ahora tenemos Spotify, que es una aplicación que nos permite escuchar música, podcast y otros tipos de contenidos auditivos, los cuales resaltan lo que es la época moderna, de tener a la mano cualquier tipo de audio que se haya hecho y esté en esa aplicación. Es algo increíble cuando te pones a analizar lo que antes, para tú escuchar un concierto o algo, tenías que ir a un evento, era en vivo, que tiene su magia, pero ahorita lo puedes tener en tu teléfono, en tu iPod, en tu computadora, y es algo que nos llena porque es un avance increíble tener a nuestra disposición información, que es lo más importante. Ahora les voy a mencionar unas aplicaciones y programas que nos permiten hacer videollamadas, videoconferencias, reuniones, y que nos da muchas opciones, hasta de ver clases online, conciertos en vivo, o sea, como son Zoom, Skype y Google Meet. En estas plataformas tenemos la oportunidad de tener interacción, de participación simultánea con otros individuos en tiempo real. Ahora les voy a dar una aplicación o programa, porque también está en computadora, que les va a funcionar para hacer partituras, como es Sibelius. Este es un programa el cual nos ofrece la oportunidad de componer y escribir música. Y les da otro que está en la tienda de apps del teléfono, que se llama Maestro, que es como un Sibelius para teléfono. Para todos aquellos que quieran escribir música, ahí lo puedes hacer de una forma bastante sencilla y recomendada. Y por último les tengo una aplicación que ya es para algunos que ya tengan un poco más de conocimientos de música, se llama N-Track. Esta aplicación nos permite editar y producir audio profesional, dándonos herramientas y formatos para mejorar nuestra experiencia y producción. Esto es para si tú quieres hacer una canción o quieres editar algún tipo de audio que hayas grabado, un podcast, esto es excelente. Y ahora les voy a hablar sobre el tercer punto, que es la oferta laboral como músico profesional en la actualidad, porque es importante conocer de esto. Muchos, cuando estamos creciendo y desarrollándonos en este espacio, nos dicen que la música es un hobby, pero no, la música no es un hobby, la música es una disciplina, y es una disciplina que se puede llegar a ser profesional y tiene un campo laboral bastante amplio. Entre ellos nos vamos a encontrar muchas oportunidades, desde ser profesor de música o tocar en una orquesta, banda, que es lo más normal y lo más concurrido, que tiene su encanto, como también otras que de repente conocen o no conocen, como es ingeniero de sonido, que es un profesional que se encarga del montaje y edición de elementos técnicos en una pieza sonora. Productor musical es aquel que está presente y participa durante todo el proceso de producción de una creación musical. Como por ejemplo, los artistas, sus canciones necesitan un productor musical que les ayude a conseguir el ingeniero de sonido, que les ayude a la letra, que les ayude en lo que es el montaje de un video, tener la idea, el concepto, publicidad, o sea, es el que se encarga de todo, englobar todo eso. Diseñador de sonido. El diseñador de sonido es aquel que se encarga de crear una banda sonora para acompañar y complementar una película o proyecto audiovisual. Me imagino que no sabían eso, pero toda la música que encuentran en una serie o una película es buscada por alguien. Es diseñada por alguien que tiene que ponerse a buscar música y canciones que sean acordes a lo que estás viendo. Y es un trabajo bastante interesante, me gustaría. Ahora tenemos compositor, que es aquel individuo que compone música, que puede ser desde un compositor de música popular hasta un compositor académico. Y por último les tengo uno que se llama arreglista. Esta profesión la puede hacer cualquiera también como ustedes. Simplemente trata de un individuo que hace arreglos musicales, que por lo general no está componiendo, sino está agarrando piezas ya escritas y les hace una nueva versión, o las adapta, o las transcribe, o las pone para otros instrumentos, y es bastante demandada. Y para finalizar, lo que me imagino que estaban esperando es las redes sociales en la música moderna. Aunque no lo parezca, las redes sociales juegan una pieza fundamental en lo que representa la música en la actualidad. Porque primero, las redes sociales son plataformas que nos permiten estar en constante interacción
con otras personas. Y la música es comunicación. La música es elaborar un discurso sonoro y transmitirlo en el tiempo. Y eso lo va a percibir alguien. Y las redes sociales nos ayudan a conectarnos. Y en esta época las redes sociales juntan todo lo que les mencioné, porque cuando hablamos de redes sociales puedes encontrar universidades y escuelas online, como es este caso de estos módulos que son online, que los conocieron muchos por las redes sociales. Entonces ahí tienen una cohesión, la oferta laboral, todo lo que tú vayas a buscar, una oferta laboral, la puedes encontrar en internet. Así que en mi opinión, las redes sociales constituyen un papel fundamental en la interacción musical entre los individuos en la actualidad. Y estas plataformas son herramientas importantes para promovernos, buscar contenido y muchas otras herramientas que se van a adaptar a lo que ustedes necesitan. En conclusión, la música moderna en esta época es mucho más que el trap, que el pop, que el K-pop. La música moderna engloba muchas otras cosas que es importante que ustedes conozcan cuando se están formando y desarrollando como músicos, como lo es cómo aprender a tocar, si existen universidades, que las existen, y hay hasta online, como es el uso de diferentes plataformas para ayudarnos a aprender, como lo es la oferta laboral y todas esas cosas. Así que bueno, espero les haya ayudado esta información y que sigan aprendiendo muchísimo en este módulo y en esta capacitación. Cualquier información pueden buscarme en mis redes sociales, Argenis Rivero 97, y con mucho gusto los ayudaré. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Salazar. Soy guitarrista profesional de la Orquesta de Rol Sinfónico Simón Bolívar, de acá de la ciudad de Caracas. Es una agrupación profesional que pertenece al sistema de orquestas y coros de acá de Venezuela. Y hoy vengo a presentarles un tema bastante interesante por invitación de la señorita Ángeles Tineo. Me invitó muy cordialmente para presentarme acá en esta ponencia. El tema que venimos a hablar hoy, muy brevemente, sobre la creatividad aplicada a la música, la creatividad musical, la creatividad aplicada a la composición musical. Explicado de una manera bastante breve y bastante sencilla para que todos los podamos entender. Y sobre todo dirigido a ese gran grupo de niños, a cómo enseñarle la música a los pequeños, a los niños, a las personas que se están iniciando en este mundo de la música. Primero, por creatividad podríamos entender muy conceptualmente, un concepto bastante breve, es la capacidad que tiene el ser humano para innovar, la capacidad que tiene el ser humano para crear algo desde cero, para inventar, para expresar las ideas que tiene en su conciencia, esa capacidad que tiene una persona para llevar a cabo esos pensamientos, hacerlos realidad. Eso lo podemos entender como creatividad, un concepto bastante breve. Por música podríamos entender, un concepto bastante breve también, es el conjunto de sonidos ordenados y bien diferenciados uno entre el otro. El concepto de ordenado es sumamente importante porque básicamente la música es sonido ordenado. ¿Cómo podríamos desarrollar la creatividad musical? Principalmente poniendo nuestra conciencia, poniendo nuestra persona, nosotros, estando en contextos bastante agradables. Por ejemplo, no es lo mismo estimular la creatividad musical en una habitación cerrada, sin vista al exterior, sin contacto con demás personas, sin contacto con la vida diaria, que expongamos nuestra persona a un ambiente más abierto, a un ambiente donde haya mucha más actividad, donde podríamos experimentar sensaciones y emociones. La creatividad musical siempre va a fluir de una manera más efectiva si nos encontramos en situaciones que las estimulen. Por ejemplo, las situaciones del día a día,
las situaciones de estrés, las situaciones de alto impacto psicológico, las situaciones donde estamos sufriendo por emociones bastante fuertes. De allí es donde surgen las ideas para estimular la creatividad musical. Todos los compositores de la historia se han basado han tenido su inspiración en ciertos aspectos de la vida, en ciertos aspectos de su vida cotidiana, y de ahí es donde han sacado la inspiración para ellos componer sus obras. Se puede componer obras musicales sin conocimientos avanzados. Sí se puede, con conocimientos empíricos muy básicos, por supuesto, básicos de tu instrumento y de música teórica como tal. Se puede llegar a cabo componer obras bastante sencillas. Y lo bueno de esto, de componer obras sencillas, es que está al alcance del entendimiento de la mayoría de las personas. Ya si que queremos expresar una obra de mayor complejidad musical y de mayor complejidad a la hora de componer, ya ahí sí deberíamos tener más conocimientos acerca de la música. Pero lo bueno de la música popular, por así decirlo, es que es un formato bastante sencillo de entender y bastante sencillo de crear. A diferencia de la música clásica, que sí se caracteriza por sus estrictos parámetros, sus estrictas fórmulas para componer, para componer música de ese estilo, ya es algo más complicado, donde hay que tener un conocimiento más avanzado, a diferencia de la música popular. Para culminar, ¿qué técnica se pudiera utilizar para enseñarle la música dirigida a los niños? Hay que entender, primeramente, que el niño no ve la música como la ve un adulto. El niño ve la música más como un método de expresión, como un método de recrearse, un método de divertirse, por así decirlo, de sentir emociones. El adulto no podemos decir tampoco que no lo ve de una manera sentimental, de una manera expresiva, pero ya él está más en capacidad de ver la música de una manera un poco más teórica, de entender la música más como una ciencia que como un arte. Por eso es que a un niño no se le pueden explicar conceptos tan complejos como lo es la armonía, la música tonal, la música modal, síncopa, contrapuntos. No se le puede explicar nada de eso porque realmente el niño va a aprender de una manera en la que se esté más expuesto a la música. Su sensibilidad musical se desarrolla más escuchando música que estudiándola. Ya cuando alcance una edad un poco mayor, ya puede adentrarse en estudios teóricos, en estudios académicos de la música. Pero el niño debe de ser expuesto ante la música para que él pueda desarrollar ese oído, esa sensibilidad musical. Como también debe estar expuesto en un ambiente donde haya bastante música, donde se pueda rodear de bastantes instrumentos y él decida por cuál se decanta. A medida de que vaya avanzando su proceso musical, ya él sabrá si quiere adentrarse más en lo académico de la música o si quiere tenerlo más como un hobby. Esa puede ser la técnica más infalible para enseñarle música a los niños, y para aprender música uno también es bastante efectivo. Para no alargar más este asunto, espero haber sido claro, espero haber sido breve, y un placer estar acá con ustedes y muchísimas gracias por su atención.